Estamos de regreso y ya le adelanté que estaremos hablando con nuestra colega periodista Lilia Saúl de nuestra Unidad de Investigaciones Especiales y del equipo de Aristegui Noticias, que ha desarrollado un reportaje, una investigación especial de un tema muy importante, que tiene que ver con esta posibilidad de estafar gente de una manera bastante amplia, de dimensiones, delito muy altas, pero que requiere una atención pública muy importante porque estamos hablando de la posibilidad que tienen estos grupos criminales, porque esos son grupos criminales, que nos estafan como ciudadanos. Uh-huh. Nos estafan como ciudadanos y que al final de cuentas pues tenemos que ponerle luz. Lilia Saúl, este reportaje que se llama Fraudes cibernéticos, la inteligencia artificial al servicio del crimen organizado, este trabajo especial. Lilia, cuéntanos de ello y adelantamos que vamos a conversar con dos abogados y expertos en prevención de fraudes, a quien saludo también esta mañana. Buenos días, Lilia. Hola, buenos días, Carmen. Gracias por estar aquí. Gracias a Aresvir Marín, abogado. Bienvenido. Muchas gracias, Carmen. Es bienvenido. Un gusto estar contigo. Aresvir, gracias por estar aquí. Eduardo Jácome, experto en prevención de fraudes. Abogado, gracias por estar aquí. Buenos días, Carmen. Buenos días a los dos. Lilia, cuéntanos de esto. Cuéntanos de esto. Bueno, Carmen, comenzamos hace ya varios meses con la recopilación de muchos datos de la información de las personas o las víctimas afectadas y algunos de los abogados que incluso están acompañando a estas personas. Comentaría un poco, bueno, comenzando con esto de el uso de la inteligencia artificial y de las redes sociales ha incrementado el delito de fraude en México. Aristegui Noticias, contamos con testimonios de al menos 4 personas que de manera distinta les han afectado en su patrimonio a través del uso de diversas plataformas digitales. Hasta el día de hoy, estas personas no han visto de vuelta su patrimonio, Carmen, ante la falta de una justicia pues expedita y de acuerdo con sus propias palabras, porque han estado envueltos en múltiples vericuetos para poder tener de vuelta su dinero. Los fraudes que se han llevado a cabo a través de estas distintas estafas van desde anuncios de internet, llamadas telefónicas recibidas por estos grupos delincuenciales y en su mayoría las personas que son estafadas pertenecen a personas tristemente de la tercera edad o jubilados y pensionados, que son precisamente los que se han acercado con nosotros, Carmen. De acuerdo con estos testimonios, pues las personas han sido defraudadas, comenzaron viendo anuncios en redes sociales, dieron clic al anuncio y al llenar los formularios, pues obviamente les solicitan ciertos datos específicos que hacen que los lleven a otros links, a otras páginas web. Les prometen que van a tener recursos pronto, muchos millonarios, porque bueno, además les piden que inviertan cantidades importantes de dinero y les dicen o les prometen que van a darles cursos de trading, que van a tener inversiones financieras seguras, que van a comenzar a obtener ganancias de manera muy pronta. Y sí, de hecho, les hacen creer esto porque en las primeras, ocasiones en las que ellos invierten o dan una suma, ya sea de 3,000 pesos o de 10,000 pesos, de manera automática ellos reciben en sus cuentas de banco una cantidad similar o incluso mayor a la que ellos están depositando. Ahora, ¿cómo lo hacen estas personas? Bueno, comienzan enganchándolos a través de estas plataformas, ya sea Facebook, Instagram, TikTok, y luego se ponen en contacto con ellos y les comienzan a indicar o a dar instrucciones para que descarguen ciertas aplicaciones o ciertos software que pues ellos se supone que les van a empezar a ayudar a invertir. Nosotros, bueno, Aristegui Noticias, tenemos al menos los testimonios de estas plataformas llamadas o conocidas como Oil Profit y la plataforma DGENZT o DGENZT, que es como la que se hace conocer así, en estas páginas de Facebook, que incluso ya muchos de los afectados han creado, grupos en Facebook, en redes sociales, precisamente porque están siendo afectadas estas personas. Bueno, no son decenas, ya hay grupos de estas personas que están siendo afectadas. Ahora, documentos que nosotros tenemos en nuestro poder revelan cómo, por ejemplo, en un solo mes, pues estas plataformas han logrado obtener ganancias millonarias de hasta más de 30 millones de pesos por distintas personas que ponen, por ejemplo, 10,000 pesos, ponen 50,000 pesos. Hay gente que ha puesto hasta 1 millón de pesos o en una sola exhibición invierten hasta 2 millones de pesos. Todas estas personas, en estos documentos que tenemos nosotros, gracias a los abogados y a las personas, a las víctimas, bueno, pues da cuenta de cómo es que
en un solo día las empresas, porque son empresas fachada, empresas fantasma, obtienen estos recursos de manera escandalosa y que en el mismo día que ellos obtienen estos recursos, retiran este dinero en los mismos bancos. Entonces, los mismos bancos, o sea, lo depositan, exacto. O sea, obtienen cantidades millonarias y lo retiran de inmediato. ¿Se sabe hacia dónde? Ese es algo de lo que es muy probable que las autoridades, a través de los abogados que están haciendo este tipo de investigación, pues tendrían que tener respuesta, ya sea de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, porque lo que está ocurriendo es que es muy notorio, y eso también tendría que ser un foco rojo por parte de los bancos, que están permitiendo que estas personas pues depositan estas cantidades y que al mismo tiempo que son depositadas estos montos millonarios, se retiran de manera casi que automática a través de estas cuentas de banco. ¿Y cómo abren estas cuentas de banco los criminales? Bueno, pues hacen estas cuentas de banco con empresas que son en su mayoría empresas ficticias, empresas fachada, que no están facturando ante el SAT, y que bueno, eso ya debería de ser un foco rojo mínimo que se levante, que un reporte que tendría que levantar el banco ante la Unidad de Inteligencia Financiera por estos movimientos que se están dando o que se están llevando a cabo a través de estas empresas que en su mayoría, como te lo digo, son empresas fachada. Nosotros como Aristegui Noticias nos dimos a la tarea, por ejemplo, de buscar quién estaba detrás de la empresa, por ejemplo, de All Profit, a través de la información recabada también por los abogados que aquí están con nosotros presentes. Ellos encontraron que mucha de esta información pues era de empresas que son ficticias, que no corresponden con lo que están facturando. Tenemos, por ejemplo, el caso de la empresa YGT Business Services SADCB, que es una de las empresas que pues refiere esta cuenta de banco que ha sido, digamos, recopilada o recuperada por los abogados a través de los expedientes a los que tuvimos acceso, y bueno, que da cuenta de cómo es que esta empresa, que tiene pues un objeto social muy diverso, muy amplio, que incluso habla de distribución, almacenaje, suministro, transporte, carga y descarga de mercancías, que no tienen nada que ver con la información de la cual está prestando el servicio, que se supone de servicios financieros. Entonces, bueno, esto da cuenta de cómo pues estas empresas llegan a los bancos, abren las cuentas, y ahí es donde les empiezan a depositar las víctimas, que después de varios meses pues se dan cuenta de que estos movimientos son pues totalmente irregulares, porque ya cuando está pidiendo gente como los abogados esta información a la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores, pudimos darnos cuenta y constatar que esta empresa ya cerró sus actividades en febrero de este año, Carmen. Y bueno, es un largo vericueto por el cual las personas, las víctimas, están llevando a cabo varias de sus pues de sus peleas y de sus batallas, porque no solamente es un difícil modus operandi de revelar, porque es una parte de lo que han encontrado los abogados, una parte de lo que las autoridades a través de la Conducef están advirtiendo, a través de la Policía Cibernética también, pero es también una parte importante de lo que no se está haciendo y de lo que no se está, revelando. Y en esta última parte yo me quedaría nada más para decir que las plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok deberían de publicitar o publicar más de la información de la que ya ha revelado de alguna manera la Conducef a través de una plataforma que se llama Fraudes Financieros, precisamente, y que ahí va colocando la información de las empresas que han estado estafando a estas personas. Pero también las redes sociales en México no tienen tantos, acotamientos o tantos límites como sí los tienen en otros países, como por ejemplo los que forman parte de la Unión Europea, Carmen, que sí están obligados a permanentemente mantener la información de manera pública para evitar precisamente que la gente caiga en estos fraudes financieros. Ya nos contarás, Lilia Saúl, de prácticas institucionales en otros lugares del mundo que no son México. Y bueno, pues Aresbir Marín, abogado, y Eduardo Jácome, expertos en prevención de fraudes. Cuéntanos más, Aresbir, de esta representación que tienen ustedes de víctimas. Cuéntenos lo que han encontrado, cómo están defendiendo a estas personas. Claro que sí, Carmen, si me permites. Como preámbulo, me parece muy interesante señalar que los fraudes hoy en día son el delito más puntero que hay en el país. Ojo, no extorsiones, no El gobierno dice que las extorsiones.
¿No? Si tú le preguntas, te platicaba hace rato a cualquier persona cercana, te han defraudado, conoces a alguien cercano que han defraudado, casi todos te van a decir que a ver, a nuestro público, al público que nos está siguiendo en el programa ahorita en este momento, tenemos un buzón de voz. Si el público que nos está siguiendo ahora con esta presentación de Aresbir Marín, de Eduardo Jácome y de Lilia Saúl, con este tema de las extorsiones, de los fraudes cibernéticos, ¿le ha tocado a usted vivir algo así? ¿Le ha tocado vivir la experiencia? Bueno, pues sumemos puntos de vista, opiniones y experiencias y pongámosle foco al tema, que ese es el asunto principal. Exactamente. Tú sostienes que es más grave que la extorsión directamente. Es más grave hoy en día y es un cáncer silencioso que no se está aterrizando, que me parece que hay que reformar y que hay que investigar más. ¿Silencioso? ¿Por qué es silencioso? Justamente porque las autoridades no lo hacen público. No sé si es un tema de política criminal, de que no les conviene también difundir tanto la gran cantidad. Carmen, de una carpeta de investigación encontramos cientos de víctimas. O sea, entre 30 y 80 millones mensuales. ¿De una sola carpeta de investigación? De una sola carpeta, ¿Cuántos mensuales? Entre 30 y 80 millones de pesos. ¿Solo en esa carpeta de investigación? Solo una empresa. Solo una empresa. Que va rotando año con año, van haciendo otra y otra. Y no digo que las mismas personas, esto debe de ser ya de varios expertos. Son grupos de delincuencia organizada. Botón de muestra. Sí, exactamente. Grupos de delincuencia organizada que se valen de ingenieros en sistemas, porque vamos a ver lo sofisticados que son con la inteligencia artificial, el uso de las tecnologías. Nuestras víctimas, lamentablemente, ni conocen el rostro de las personas que están detrás. Todo es por medio de un teléfono, de una plataforma de inversiones. Terrible, Carmen. Y los defraudan en cuestión de un día, 2 días, 3 días. 100,000 pesos, 1,000,000 de pesos, 2 millones, 4 millones, 10 millones. De verdad es un verdadero cáncer silencioso que no se está haciendo público. Eduardo Jácome, ¿cuál es el modus operandi más claro que han podido identificar de todo esto? A través del uso de imágenes públicas. Te enganchan a través de imágenes como la de Carlos Slim, incluso han utilizado la tuya. De la presidenta también me ha tocado, de Jorge Ramos. Hay varios personajes de la vida pública que somos víctimas y nuestra imagen es usada para esto. En el caso que estamos señalando aquí con la periodista Lilia, utilizaron la imagen del expresidente López Obrador y él te invitaba supuestamente a hacer una inversión en bonos del petróleo. Por eso le llaman a la plataforma All Profit. Entonces, nuestra representada ingresa y simulan ellos todo un sistema, todo un andamiaje a través del cual ven cómo fluctúan sus inversiones. Y de repente, si invertiste 2 millones de pesos, un día amaneces con la sorpresa de que ya son 4, te invitan a invertir o a duplicar tu inversión y cuando te das cuenta te dicen que el dinero se fue, que perdiste y que todo se acabó. Continúan ellos en una especie de extorsión, incentivando que la persona siga generando, siga ingresando efectivo y a través de plataformas como es WhatsApp comienza ya un hostigamiento a las víctimas. ¿Hostigamiento? ¿De qué tipo? Pues que si no invierten más, que los van a buscar, que entonces... ¿Que tienen sus datos? Sí, por supuesto. ¿Te das todos tus datos? Sí, les hacen tomarse unas fotografías con su credencial de lector y señalando un comprobante de domicilio. Entonces, ¿qué hacen? Te dicen que tienen sus despachos con presencia en Nueva York y que ellos te van a contrademandar porque no cumpliste las condiciones de los contratos, cuando son contratos inexistentes, que nunca se firmaron. Que nunca se firmaron. Todo es yo una que firme, simulación. Es tremendo. Y la gente pues se queda atrapada en esta circunstancia. Se denuncia poco, entiendo, ¿no? Se denuncia poco. Aresbir, Marín, lo comentamos ahora. Hay un estigma que uno no quiere vivir. Hay un estigma de ¿cómo voy a contar que me está pasando esto? Caí en una trampa. ¿Es difícil denunciar? Es un tanto vergonzoso, Carmen, porque, a ver, primero, el perfil de algunas víctimas son mayores de edad, de la tercera edad. Sí. La mayoría de los que ustedes identifican. Que hemos identificado, aunque hay un sector empresarial también importante, y de ahí viene la pena, porque es como, me dedico a esto. Y me pasó. Y me pasó, como yo tenía una formación económica y me pasó. ¿Eso pasa? Eso pasa muy seguido, muy seguido. Entonces, en este modelo de víctimas, pues denuncian poco, pero los pocos que denuncian son procesos de investigación muy lentos, te puedo decir que negligentes.
había una estadística hecha por el INEGI que aproximadamente el 5% de las carpetas de las que se denuncian se judicializan. Es decir, se integran correctamente y se llevan ante un juez. Y bueno, correctamente entre comillas, se llevan ante un juez de control, que ya ni quiero mencionar los actuales, pero se llevan ante un juez de control y se trata de... Entre paréntesis, ¿por qué dices eso? ¿Tan fatal o qué? Nos han tocado algunos, Carmen, que están fatales. Ya habrá un programa sobre eso, porque de verdad es un tema lo que está pasando con el Poder Judicial. Claro. Pero bueno, llegan a un juez de control, que es lo que el diseño legal establece. Así es. Y tratamos ahí de que se vinculen a proceso. De verdad, de ahí la enorme importancia de que sí tengan asesores jurídicos expertos, especializados, porque si de por sí denuncian poco y luego no les hacen caso a las investigaciones, imagínate, vaya, una de nuestras clientes se quiso incluso suicidar, Carmen, de la vergüenza de que le hayan depreciado su patrimonio, enteramente su patrimonio, en 3 días, Carmen. No me digas, tremendo. Así de terrible. Y si llegas a un shock, llegas a una situación vital tremenda, ella estuvo en el punto de querer suicidarse. De querer suicidarse, sí. De no querer denunciar, de no creer en las instituciones. Luego vamos a las instituciones y nos encontramos con ministerios públicos que lo primero que dicen es: usted promuévame y yo le acuerdo, como si él fuera el juez. O sea, en vez de que investigue como órgano investigador, que es su deber, su obligación, no, nos piden a nosotros que generemos investigaciones, que propiciemos los actos y ellos decidirán si lo hacen o no. Eso es a lo que nos enfrentamos. Y a partir de impugnaciones, de luchar día a día contra ellos, es que logramos avanzar en esas investigaciones, hasta que judicializamos. Y han logrado judicializar, y al lograr judicializar, Eduardo Jacome, han logrado obtener información muy valiosa. Bueno, está en el reportaje que se puede leer en www.aristeguinoticias.com. Es un reportaje muy robusto de Lilia Saúl, fraudes cibernéticos, la inteligencia artificial al servicio del crimen organizado. Ustedes han obtenido información muy valiosa a partir de judicializar. Entiendo que tienen sábanas con información de las cuentas. De las cuentas de las personas que han sido defraudadas. Desde luego no vamos a poner los nombres de las personas ni sus datos personales ni de broma, pero es importante que nos detengamos aquí. Gracias a lograr la judicialización, ustedes han obtenido información muy reveladora. Cuéntanos de eso. Correcto. Como tú sabes, Carmen, la intervención de cuentas bancarias es un acto de investigación que requiere control judicial. ¿Qué quiere decir? Que un juez de control debe autorizarle al Ministerio Público que solicite ese informe a la Comisión Nacional Bancaria y Valores. Y fue parte de la información que le proporcionamos a Lilia y pues identificamos ahí estados de cuenta que tienen una fluctuación bastante amplia. Hablamos entre 30, 40, 50 millones de pesos mensuales. Carmen. De estas empresas. Es impresionante. Botón de muestra. Sí, es impresionante ver la cantidad de personas que van transfiriendo. Más o menos en promedio, ¿cuánto transfieren las personas? Aquí estamos con esas imágenes. A ver si tenemos la lista. ¿Está blureada? Sí. ¿Se logró blurear? Sí, entiendo que sí. A ver si nos confirma producción, si tenemos esta lista con los datos personales protegidos. Si la tenemos, la ponemos, si no, la protegemos, porque son los datos personales de una lista importante de personas que ustedes obtuvieron y que, bueno, al final les pregunto, en promedio, ¿cuánto transfiere una persona mensualmente en este caso específico? Este es un caso de no sabemos cuántos. Pues tuvimos depósitos desde 50,000 hasta 900,000 pesos en una sola exhibición. Entonces, ahí hablamos ya de un andamiaje en una estructura. Entre 50,000 y 900,000 pesos de una persona que creyó en esta circunstancia y puso su dinero. Correcto. Y es parte de la estafa, evidentemente. Correcto. Entonces, ustedes tienen estos documentos obtenidos vía judicial. Correcto. Porque forman parte de la integración para poder judicializar una carpeta. ¿Por qué? Porque requerimos del destinatario de las cuentas para advertir este tema del fraude. Entonces, pues como lo comentaba Lilia, es bastante aberrante, bastante tiempo el que se le invierte en una investigación, y aún cuando ya logramos integrar una carpeta con los 2 elementos que marca el Código Nacional, es difícil judicializarla porque las fiscalías no les interesan, no atraen las investigaciones. ¿Por qué? Nosotros... ¿Por qué? Porque es difícil investigar, porque no quieren ir contra quién, porque son fantasmas cibernéticos y es difícil agarrarlos. ¿Por qué sucede esto?
Aún y cuando existe una fiscalía de delitos financieros, a ellos les gusta... Y policía cibernética. Y policía cibernética, que deben extraer toda la información a través de WhatsApp, de todas las llamadas que te comentábamos, sobre todas las extorsiones telefónicas que le hacen a las víctimas, y aún así no los toman. Y hay víctimas denunciantes, que eso es muy importante, aunque su identidad está reservada por lo que han explicado Aresvir, hay víctimas pocas, si se quiere. Ustedes tienen 4 casos. Pocas es un decir, porque son 4 personas que decidieron denunciar y colaborar y pues dar pistas importantes con información directa. Así es, Carmen. Fíjate que es bien interesante este tránsito porque justo a partir del informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores vamos a obtener de estas víctimas que se atrevieron a denunciar a dónde hicieron esa transferencia o ese depósito. Entonces, el Ministerio Público, que para que pida esta audiencia tarda meses, luego te forman en una listita ahí si bien te va. Entonces piden audiencia, un juez de control los escucha y decide autorizarla. Si no, no tiene validez, ojo, y puede ser nula esa investigación. O sea, hay que hacerla técnicamente. No, sí, tiene que tener la judicialización, si no, correcto, es otra cosa. Entonces, ya una vez que obtenemos estas cuentas bancarias, podemos saber el tránsito del dinero, de qué punto a qué punto. Y ahí es donde vimos más de 120 fojas de una sola carpeta de víctimas. 120 fojas de puras víctimas. Sí, puras víctimas. Claramente. ¿Cuántas personas están en este caso? Más o menos. Cientos de víctimas. Cientos de víctimas. Y la autoridad ya tiene esa información. Porque ustedes la obtuvieron de esta forma. Entonces ya hay una lista de personas víctimas que no han denunciado. Exactamente. Pero que se obtuvo de esta forma y que sus datos personales están absolutamente protegidos, por supuesto, pero que están ahí obtenidos judicialmente. Y ese me parece que es uno de los temas más relevantes, ¿no? A ver, ¿por qué no reformar a que se vuelva un delito que no sea perseguido por querella? Es decir, a petición de la parte afectada. Como la extorsión. Exacto, A ver, exacto. Acaban de hacer una reforma a la Constitución para que todos los estados de la República homologuen el tema del combate a la extorsión específicamente, porque nos ha dicho el gobierno que es el delito más grande de todos. No menciona no mencionan los fraudes cibernéticos, pero sí la extorsión. Se puede hacer algo que sea general y que no sea por querella, porque la gente puede denunciar o no. Eso es lo que tú estás planteando. Exactamente. Que sea equiparable el tratamiento y la gravedad y la urgencia. En el tema de la extorsión, sin duda es un asunto gravísimo, pero ustedes dicen que puede ser más grave que la extorsión. O ponle que igual, o ponle que la gravedad que tenga, pero es un delito silencioso, que lo que estamos aquí escuchando de ustedes es la gente no denuncia suficientemente por lo que haga y es difícil de judicializar. Ustedes que han decidido dar el paso como abogados para judicializar, ya lo lograron en esta medida. ¿Hasta dónde van? Bien, hemos tenido casos donde logramos sentencias ya condenatorias cuando no pagan, antes se llega a un acuerdo reparatorio, que esa es la otra parte que hay que reformar, me parece. Al ser tan recurrente este delito, si se fortalecen las penas, sacamos a estos tipos, a estos delincuentes, de algo que llamamos salidas alternas, que es una oportunidad que te da el sistema penal acusatorio para poder pagar lo que... O sea, primero te desgastan. Ya que logras llegar a vincular a proceso, a una audiencia intermedia, entonces ahora sí ya vamos a negociar, pero ya te costó tal vez años. Te pagan y quedan como análogamente se dice absueltos, es decir, sin un antecedente penal, con un registro. ¿Y siguen operando esas empresas? Y siguen operando o cambian de empresa. O cambian de empresa. Sí, porque imagínate, de cientos de víctimas, que una llegue hasta ese punto, yo creo que es una de cada 1000 o más. No tengo con certeza la estadística, pero es así de baja. ¿Algunas de las víctimas representadas por ustedes han llegado a ese punto? Sí. ¿Ya otras víctimas? ¿Reciente? Sí, muy reciente. Cuéntanos de este caso con el nombre anónimo. Sí, claro. Incluso nuestra cliente en su momento aceptó grabar un video y ella exponerlo. No sé si tenemos el testimonio de ella. Tenemos el audio, no sé si... A ver si el equipo de producción nos echa una manita. Si quieres, hagamos una cosa. Dentro de las conversaciones que ha tenido Lilia Saúl, pues están algunas de estas víctimas que prefirieron no dar su nombre, pero están identificadas por nosotros como equipo de periodismo, pero se entiende perfecto que no quieren decir soy tal persona, sino están contando su experiencia. ¿Lo tenemos por ahí? Aquí va. Se te prendía como cuando te llega un mensaje de alguien o una llamada. Ajá. Así se prendía.
y te ofrecían, ¿no?, que apuntaras tu correo y tu teléfono y que alguien se comunicaría. Y en teoría, y esto era, no, AMLO salía ahí, AMLO, en serio, diciendo que Pemex y que la refinería de Dos Bocas y que era una gran oportunidad para los mexicanos de poder invertir, ¿no?, en petróleos mexicanos. Bueno, es el testimonio de esta persona que ustedes conocen y que es la representada de ustedes y que, bueno, pues explica precisamente parte de lo que le tocó vivir. Y tal cual, ¿no?, con negocios petroleros y además, como ustedes dijeron, esto fue promovido falsamente por una figura que hacía creer que era Andrés Manuel López Obrador, quien te invitaba a invertir en el asunto energético. Es tremendo, porque era una imagen con inteligencia artificial. Si no me equivoco, el presidente la mostró cuando era presidente en su momento, ¿cierto? Es correcto, lo participó en una mañanera. Exacto, dijo, oigan, no caigan en esto, pero hubo quien no lo vio o ya había caído. Exacto. Como haya sido, ¿no? Sí, pero como dices, y la relevancia ahí de la investigación periodística de Lilia es, tenemos que seguir la ruta del dinero. La Fiscalía tiene que ir más allá, Carmen. Tenemos que seguir a todas esas víctimas, tenemos que ver... Si bien tenemos identificada la cuenta bancaria que tuvo ese ingreso, ¿hacia dónde fluctuó ese dinero? ¿A dónde mandas 30, 80 millones de pesos? Porque si te das cuenta, Lilia, en los estados de cuenta consecutivos, los saldos eran en ceros. Sí. ¿Qué quiere decir? Que ese dinero migró para otro lugar. Entonces, hace falta una colaboración entre la Conducef, que tiene un sistema de quejas, para que tenga una colaboración con las fiscalías y que en conjunción se pueda perseguir este delito tan grave y tan presente en México. Estamos con esto, Lilia Saúl, que bueno, pues has podido presentar en este reportaje especial que estamos difundiendo en Aristegui Noticias y que bueno, pues tenemos también, si te parece, explícanos la lista, ya lo había mencionado los abogados, la lista que se obtuvo gracias a la representación legal de los dos abogados de Aresbir Marín y de Eduardo Jácome, pues judicialmente lograron obtener esto que nos han compartido. Y volvemos al punto, son hojas y hojas y hojas de nombres y apellidos, hojas y hojas y hojas de números de cuenta que están ahí, que están ya en una carpeta judicializada. Ya las autoridades judiciales tienen esto en su poder y esperaríamos que de esto surja realmente una investigación mucho más potente de lo que hasta este momento es, que es muy importante lo que han hecho, pero hasta este momento se requiere una decisión de las fiscalías y del Poder Judicial de que este delito y estos delitos pues frenen al final de cuentas y se sancione lo que ya ha ocurrido. Cuéntanos, Lilia Saúl, de estas imágenes que vamos a empezar a ver. Hemos blureado, hemos quitado los nombres y apellidos de las personas. Desde luego no tenemos ningún interés en mostrar a las víctimas, pero es la manera que tenemos para mostrar la cantidad de información que hay solo de este caso. Perdón que lo diga así, pero uno puede imaginar cuántas empresas están haciendo esto. Bueno, sí. Empresas sí es una empresa criminal. ¿Sí? Empresas son. Empresa criminal. ¿Cuántas empresas criminales en este preciso instante están desfalcando gente? Están estafando personas que en este instante pues están cayendo en este tipo de crímenes. Cuéntanos de lo que tenemos en nuestro poder. Sí, Carmen, pues estos son estados de cuenta que gracias a las, pues obviamente al trabajo y a las gestiones de los abogados. ¿Podemos scrollear? Obtuvieron... ¿Equipo de producción? ¿Podemos scrollear, perdón? Sí, adelante. Obtuvieron, pues a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que todos sabemos que es muy complicado que se obtenga esta información, pues por los datos, pues obviamente del secreto bancario y fiduciario. En esto que estamos viendo, bueno, pues son todos los nombres y todos los números de cuenta que obviamente pues están protegidos para que no se vean, pero son las fechas exactas en las que se hicieron los depósitos, cuántos fueron los montos que se hicieron los depósitos por día, los montos que se ingresaron, pero también los retiros que se hacían prácticamente al mismo tiempo, Carmen. Y lo que llama la atención es que, bueno, pues... entraba el dinero y lo sacaban de inmediato estas empresas criminales. Ahora, yo acudí al menos a 2 sucursales bancarias. No sé si podamos decir los nombres de los bancos. Bueno, uno es Banorte y otro es Santander, que justo es parte de estas cuentas de banco en donde están precisamente alojadas estas
cuentas de las empresas que defraudaron a estas personas. Y curiosamente los funcionarios de los bancos nos dijeron a Aristegui Noticias que es prácticamente imposible que una transferencia de más de $1 millón de pesos, de 100,000 pesos, de cualquier cantidad que rebase cierto monto, porque además los mismos bancos saben los comportamientos de las empresas, porque son sus clientes y porque ellos aperturaron las cuentas de banco. Y en esos casos, cuando les pregunta uno a los funcionarios de los bancos, bueno, y entonces, ¿cómo es posible que una empresa pudiera hacer este tipo de movimientos? Ellos simplemente su respuesta me dicen eso no es posible. No es posible a menos que una de dos, o los funcionarios no se hayan dado cuenta porque a lo mejor estaba de vacaciones el ejecutivo de cuenta que manejaba esa empresa, porque además son cuentas enlaces, son cuentas de empresariales, no son cuentas de personas físicas. Y por otro lado, dar cuenta de que estos funcionarios... Son muchas hojas, ¿no? Son muchos folios, ¿no? Ojalá que la producción pueda escarolear lo más que se pueda para que mostremos en la pantalla. Sí. Lo que podemos informar es que estos bancos, pues, dicen que no podría ser posible que esto ocurriera de esta manera, sin que hubiera un reporte que se tuviera que enviar a la Unidad de Inteligencia Financiera, precisamente por estos movimientos que se están desarrollando de manera tan anómala en cuanto a estas pues empresas que son además empresas fachada, porque cuando revisan los estados de cuenta o los movimientos ante el SAT, ante la Secretaría de Hacienda, el Sistema de Administración Tributaria, pues te das cuenta que son empresas que ni siquiera facturan, Carmen. Entonces, pues imagínate, si estás en el crimen, ya parece que vas a facturar. Exactamente. Y cuando buscas a las personas físicas, que son las que están en las actas constitutivas de estas empresas, pues te das cuenta que son personas testaferros, porque son personas comunes y corrientes que no están, digamos, no son personas millonarias, no son empresarios. O sea, es información que te das cuenta de que la gente está siendo utilizada, incluso los titulares de estas empresas, porque no corresponden con la cantidad y con los montos que están recibiendo de estos recursos. Mira, a ver si podemos hacer un acercamiento a la cámara aquí, un acercamiento a la cámara para que realmente el público vea la cantidad de hojas que no se están pudiendo apreciar en la pantalla porque estamos scrolleando hoja por hoja, pero aquí con el abogado Aresvir Marín, abogado y experto en prevención de fraudes, tiene aquí la carpeta y la vamos a mostrar aquí, a ver si se puede, aquí, ¿no? Esta es la carpeta, aquí está todos los nombres, o sea, esta es una carpeta que incluye... Sí, Carmen, esta es una carpeta de investigación que incluye la investigación de este delito de esta denunciante, pero que en la obtención de los estados de cuenta logramos apreciar todas estas víctimas que no han denunciado. Y como vas a ver, son muchísimas. Es una cantidad enorme de víctimas. Es que es impresionante. Es impresionante la información que obtuvieron ustedes vía judicial. Es impresionante porque efectivamente estamos viendo hojas y hojas y hojas y centenares de hojas y hojas y hojas con nombres, con apellidos, con cuentas, con las transferencias. Mira, hay transferencias de 6,000 pesos, de 179,000 pesos, de 181,000 pesos, de 60,000 pesos, de 5,500 pesos, de 2,000 pesos, de 3,500 pesos, de 1,805 pesos, de 20,000 pesos. Ahí al vuelo, aquí leo las columnas de los depósitos. 5,500 pesos, pero mire usted la cantidad de personas a renglón cerrado que se tienen aquí, porque son precisamente los documentos que se obtuvieron vía judicial de la institución bancaria, en este caso, que es la institución Santander, que es de donde se obtuvieron estas informaciones. ¿Qué es todo esto? Es lo que se puede saber de esta carpeta que por fortuna existe en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Coordinación General de Investigación Territorial y esta unidad de atención temprana, como le llaman, ¿no? Que al final de cuentas pues tiene a la denunciante, tiene a la persona que decidió denunciar y ustedes como abogados que lograron obtener esto que nos muestra lo escandaloso que es esto, el tamaño que tiene todo esto. Es impresionante. Es impresionante la cantidad de nombres que hay aquí de víctimas, no denunciantes, de personas que han sido estafadas. Y estructuras que también se coaligan al interior de las instituciones financieras, porque como lo comentábamos, todos los depósitos superiores a 15,000 pesos, el banco tiene la obligación de informárselo tanto a la UIF como al SAT.
Entonces, ¿Las cantidades superiores a? 15,000 pesos. 15,000 pesos. Entonces, imagínate estos, Carmen, que tú estás viendo 170. En el caso de nuestros clientes, fueron 2 depósitos de 900,000 pesos. Sí. Automáticamente esa cuenta tendría que haber sido congelada y observada por Reportada por lo pronto, ¿no? Y observada. Pues es muy grave todo esto y apreciamos mucho que nos hayan permitido conocer de forma directa estos documentos que son la base principal de este reportaje especial de Aristegui Noticias de Lilia Saúl en nuestra unidad de investigaciones especiales y esta luz que ustedes están poniendo sobre la gravedad del asunto. Supongo que cuando ustedes tuvieron estas víctimas, cuando empezaron a hacer la investigación para representar a las víctimas, a lo mejor no se imaginaron que iban a tener esta carpeta en la mano, ¿o sí? Con esta cantidad de nombres. Tuvimos que ser, la verdad, muy realistas y pues como abogados te gusta ser exitoso en tu quehacer. Entonces sí era una investigación cuesta arriba, no sabíamos a qué nos íbamos a encontrar. Obviamente, como lo dices tú, son empresas fantasmas, pero hoy gracias a la buena investigación que se ha dado, tenemos ya localizado el nombre de la razón social y tenemos identificadas a las 2 personas físicas que fueron quienes gozaron de ese dinero. Y no nos vamos a cansar, Carmen, hasta llegar hasta las Tienen a últimas 2 personas físicas identificadas. Correcto. Ya se les giraron citatorios y próximamente los vamos a llevar hasta la justicia. Bueno, es un logro importante. Sí, yo, Carmen, agregaría, bueno, ojalá y los radioescuchas y todas las personas que nos estén viendo en las diferentes plataformas de Aristegui Noticias se animen precisamente a denunciar, a presentar, si no a denunciar, a presentar su testimonio. Son muchas personas las que han sido defraudadas, muchas personas que temen, porque, bueno, pues obviamente algo que no hemos comentado aquí y que es importante decir, como decía el abogado, muchas veces tienen ya sus domicilios y sus direcciones, pero pues estas personas son como estas personas que son criminales que van a salto de mata, van creando empresas, las cierran y abren otra, y entonces hasta que no se detenga este tipo de modus operandi que ya se ha visto, o al menos nosotros como periodistas, ustedes como abogados lo hemos estado detectando. Yo creo que las autoridades, tanto la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la UIF, pues obviamente el SAT, Hacienda, ya lo tiene también detectado. No, sí, ni fíjate que no. Y bueno, y de hecho, tan grave es, Carmen, que la Conducef incluso creó un portal que se llama el portal de los de fraudes, servicios y fraudes financieros, para que precisamente ahí la gente pueda insertar o buscar si ya esta empresa que se está haciendo pasar por, pues no sé, por ejemplo, que tú has sido víctima precisamente de estas personas con inteligencia artificial, sí, la imagen pública. Utilizando la imagen pública para invitarlos, que antes busquen si esta información es real, es fidedigna, porque además, y eso es una cifra escandalosa, Carmen, que ya la tiene incluso la misma autoridad, más de 20,000 millones de pesos han sido perdidos por estos fraudes, estas estafas que se han llevado a cabo, fraudes cibernéticos, según el cálculo de la misma Conducef, y que de 20 mil millones de pesos. Pues se puede quedar corta la Conducef, ¿no? ¿O no? Seguramente. Bueno, sí, porque si llegas a esa cifra, quiere decir que obtuviste información. ¿De qué manera? Vamos a verlo. Muchas de las personas, y eso también es algo que es muy triste, que la gente no sabe qué hacer, no sabe qué hacer cuando se siente estafada. Entonces, lo primero que hace es presentar una queja ante la Profeco o va a la Conducef. Es lógico. Pero este tipo de fraudes, sí o sí, desafortunadamente necesitan llevar un acompañamiento legal, ya sea con un abogado o con una persona especializada, porque es a través del Ministerio Público como pueden obtener esta información, que es la que se está obteniendo, para poder llegar a que les regresen o recuperen su patrimonio. Entre Profeco, Aresbir, Marín y Conducef, pues ¿qué alcance tienen estas instituciones realmente para hacerlo? Entiendo lo que dice Lilia, pero bueno, la gente va donde considera que debe ir. Me están afectando mis derechos diversos, ¿no? Conducef y Profeco es a donde va la gente. Sí. Lamentablemente el alcance es un citatorio, una audiencia de conciliación a la que no llegan o a veces pues sí llegan. Van a presentarse. Claro. Pero la vía correcta serían las fiscalías. Y puede ser cualquier fiscalía desconcentrada. Si bien hay una especializada que se encuentra en lo que denominamos aquí en Ciudad de México el búnker, ¿no? La de delitos financieros,
La denuncia puede ser ante cualquier agencia que le quede más cerca de su casa o donde haya ocurrido, y ellos tienen el deber de integrar. Ya si deciden derivarla a la especializada, es opcional. Por ejemplo, está en Benito Juárez. Y ahí la coordinadora de judicialización, la licenciada Areli, nos ha apoyado, pero no así todas las partes de la misma. O sea, hemos tenido que ir escalando hasta que seamos escuchados. Insisto, incluso con juez. Pero sí, tanto Conducef como Profeco están muy limitadas, y de ahí que debería de haber algún tipo también de adecuación a la reglamentación para que tengan más facultades y sean más vinculantes y puedan colaborar con las instituciones. La UIF, yo no entiendo cómo operan estas empresas con tanto recurso. Son 15,000 pesos, pero no de un depósito, son 15,000 en un mes, lo juntan en un día. Tendrían que dar el reporte. ¿Cómo? O sea, cuando ingresa a tu cuenta más de 15,000 pesos al mes, no de un depósito, sino al mes, 15,000 pesos. 15,000 pesos, ya tendrían que estar dando un aviso, estar generando ese aviso. Entonces, cuando te entran millones en un mes, ¿dónde quedan esos avisos? O mejor dicho, si es que se hacen, que yo espero que sí, ¿qué pasa con la UIF? ¿Por qué no está investigando a esas empresas? ¿No? Las instituciones bancarias tienen una obligación y tienen consecuencias. Entonces, ¿por qué no están generando los bloqueos? Cuando tan fácilmente bloquean cuentas hoy en día, lo hemos visto, ¿no? A cantidad de personas que simbolizan algo más. Pero ¿por qué estas empresas no les congelan cuentas cuando ya tienen estos reportes y no hay realmente algo que respalde de manera legal, ¿no? Que son conducentes, que no son defraudadoras? Incluso en los portales están estas empresas, aparentemente Conducef, ¿no? Como el portal que bien señaló Lilia. ¿Por qué no actúan sobre ellas, ¿no? ¿Qué está pasando con estas instituciones? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo judicializar? Esta carpeta, si bien se judicializó para extraer información de la comisión, no se ha judicializado para llevarla a estos dos responsables aparentes ante un juez de control, porque me parece que todavía podrían generar más investigación de entraron 30 millones, pero se dispersaron a esta cuenta y a esta cuenta. ¿Quiénes están atrás de esas cuentas? ¿Quiénes están atrás de esas cuentas? Por supuesto que lo debe saber la autoridad. En todo caso, déjenme hacer una pausa. Regresamos en la parte final. Lilia Saúl Ares Virmarín, abogado, y Eduardo Jacome, abogado. Para irme a la pausa, rápidamente, además, Eduardo, ya lo mencionaste, pero creo que es importante. Este caso en particular, estas víctimas que ustedes representan fueron enganchadas porque se usó indebidamente la imagen de Andrés Manuel López Obrador, que es una de las víctimas, el expresidente, porque se usó su imagen para enganchar a las personas que en un número indeterminado cayeron en las redes de estos estafadores. Cuéntanos un poco más, ¿qué es lo que promovía falsamente esa imagen de inteligencia artificial con la imagen de López Obrador? Te decía y te invitaba a hacer inversiones en bonos del petróleo. Decía que el Estado mexicano estaba en esa senda y a través de Petróleos Mexicanos iba a abrir un programa para que pudieras invertir. Entonces, que ingresaras a una plataforma soportada por el gobierno federal y que se llamaba Oil Profile. Está este fragmento de lo que se usó falsamente con propósitos periodísticos. Lo vamos a reproducir. Obviamente, quien esté escuchando esto tendrá que tener la noción de que esto es falso, de que es justamente el tipo de mensajes que son creíbles, ¿no? O razonablemente creíbles. Y la gente dijo, pues si me lo recomienda tal o cual persona, en este caso, ¿quién era presidente? Era presidente en ese momento. Era presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque pues él mismo alertó a las personas. Lo recordamos en alguna conferencia de prensa que dijo, oigan, no caigan en esto. Pero el problema es que, pues en este caso y en muchos otros, estamos seguros de eso, la gente pues se engancha en estas promociones del crimen y que tiene que ver con este tipo de prácticas. Este es el fragmento, esta es la promoción que se hizo falsamente y que llevó a estas personas a caer en este esquema del que estamos hablando esta mañana con la investigación de Lilia Saúl. De 50,000 pesos. Si no ves resultados en la primera semana, Pemex te devolverá tu dinero. La empresa refinadora de petróleo Pemex ha abierto la oportunidad de invertir en petróleo para todos los mexicanos interesados. Ahora los ciudadanos mexicanos pueden invertir en petróleo y recibir dividendos sobre una base de responsabilidad total. Con una inversión mínima, sus ingresos pueden ser de más de 50,000 pesos al mes. Los pagos llegan instantáneamente a su cuenta bancaria. Envíe su solicitud y construya
construya su futuro financiero hoy mismo. Invierte en Pemex, invierte en el futuro. A ver, regresa. Pues ahí está el presidente, entonces, López Obrador, diciendo, a ver, regrésale para que la gente vea eso, esto es falso, no caigan en esto, le decía el presidente. Y bueno, pues lamentablemente, pues ese llamado no fue suficiente. Bueno, es difícil que desde una mañanera puedas revertir una campaña. Las personas que cayeron en este fraude, en este fraude cibernético, pues lamentablemente tuvieron esta información. Este es uno de cuantos casos. Ahí vemos a Carlos Slim, a Arturo Elías Ayub, a Jorge Ramos, a mí misma, a varias figuras que tenemos presencia pública utilizando esta imagen para engañar a la gente. Y el problema radica en que sí cae. Las personas caen porque aquí tenemos centenares de nombres de personas que cayeron y que depositaron. ¿De qué tamaño es esto? Gigantesco. Volvemos. Aristegui, en vivo. Regresamos. Oigan, se nos acabó el tiempo y habremos de retomar este hilo porque es muy grave y muy importante lo que nos han contado. Lilia Saúl, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Abogado Aresvir Marín, abogado y experto en prevención de fraudes. Gracias por estar aquí, Aresvir. Muchas gracias a ti, Carmen. Eduardo Jácome, abogado, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Pues nos quedamos con varias cosas pendientes de las que estábamos platicando en el corte. Hay otros tramos de extorsión, ¿no? O sea, pueden terminar las historias en extorsión. Habremos de retomar el hilo para seguir conversando, si les parece, a ver si pueden mañana o esta semana que podamos retomar el hilo, porque es muy importante que el público que nos está escuchando, pues lo sepa con mayor claridad. Todos podemos caer. O sea, aquí no se trata de decir, ay, qué tonto. No. Cualquier persona podemos ser víctimas de una circunstancia aquí. Y evidentemente de eso se trata esta investigación. Volveremos con ella. Por lo pronto, gracias por estar aquí. Buenos días y hasta mañana. Aristegui Noticias.